Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brian Humberto Castillo Rosado y del Diplomado de Recursos Humanos y la materia de Salud Ocupacional les hablaré del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se resumirán del artículo número 1 hasta el 126 de manera un poco más concreta y simplificada para poder entenderlo. Sin embargo, dejaré el link del artículo completo en la descripción para que puedan, a quien le interese, visualizar la ley de manera completa. Empezaré por el capítulo primero, disposiciones generales. Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Artículo 2. Este reglamento tiene como objeto establecer las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que deberán observarse en los centros de trabajo a efecto de contar con las condiciones que permitan prevenir riesgos y, de esta manera, garantizar a los trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en entornos que aseguren su vida y salud con base en lo que señala la Ley Federal del Trabajo. El artículo 3 contiene definiciones que veremos a lo largo de esta ley. Algunas de ellas son accidente de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Acciones preventivas y correctivas, aquellas que se establecen a partir del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Autoridad laboral. Las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan funciones de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas que actúen en auxilio de aquellas. Centro de trabajo. El lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios. Condiciones inseguras. Aquellas que derivan de la inobservancia o desatención de los procedimientos o medidas de seguridad dispuestos en este reglamento. Condiciones peligrosas. Aquellas características inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramienta y materiales que pueden poner en riesgo la salud, la integridad física o la vida de los trabajadores. Contaminantes del ambiente laboral. Los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones ambientales del centro de trabajo, que por sus propiedades, concentración, nivel, así como tiempo de exposición o acción, pueden alterar la salud del personal ocupacionalmente expuesto. Control. El proceso mediante el cual se instrumentan las medidas de seguridad derivadas de la evaluación de los agentes contaminantes de ambiente laboral a efecto de no rebasar los valores límite de exposición. Capítulo segundo. Artículo 4. La aplicación del presente reglamento corresponde a la Secretaría, quien se auxiliará por las autoridades laborales de las entidades federativas, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local en los términos de la ley. Artículo 5. La Secretaría, en materia de seguridad y salud del trabajo, tiene las atribuciones siguientes. Formular la política pública de seguridad y salud en el trabajo. Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar programas y campañas para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. Emitir las normas con sus procedimientos para la evaluación de la conformidad. Difundir la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo y promover su cumplimiento. Promover la constitución y funcionamiento de las comisiones de seguridad y higiene de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Presidir y coordinar la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Diseñar, promover y supervisar los mecanismos de autoevaluación del cumplimiento de las normas. Artículo 6. Las acciones que en materia de seguridad y salud en el trabajo lleva a cabo de la Secretaría se complementarán con las que se desarrollen las Secretarías de Gobernación, de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al ámbito de sus respectivas competencias y de las disposiciones jurídicas aplicables. Capítulo 3. Artículo 7. Son obligaciones de los patrones contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y los estudios y análisis de riesgos requeridos por el presente reglamento y las normas que forman parte del referido diagnóstico.
Integrar un programa de seguridad y salud en el trabajo con base en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Elaborar los programas específicos manuales y procedimientos que orienten la realización de las actividades y procesos laborales bajo condiciones seguras y de emergencia. Constituir e integrar la Comisión de Seguridad e Higiene, así como dar facilidades para su operación. Garantizar la prestación de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y en los términos de la ley, los de medicina del trabajo. Artículo número 8. Son obligaciones de los trabajadores observar las medicinas preventivas de seguridad y salud en el trabajo dispuestas en este reglamento y las normas, así como las que establezcan a los patrones para la prevención de riesgos. Designar a sus representantes para participar en la Comisión de Seguridad e Higiene. Dar aviso inmediato al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones inseguras que adviertan y de los accidentes de trabajo que ocurran, y colaborar en la investigación de los mismos. Utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal proporcionado por el patrón. Cumplir con las medidas de control previstas por el patrón para prevenir riesgos. Artículo 9. Los integrantes de las comisiones de seguridad e higiene, así como los responsables de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y de medicina del trabajo, promoverán la observancia de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo señaladas en este reglamento y en las normas. Título segundo. Principios de la normalización en seguridad y salud en el trabajo. Capítulo único. El artículo 10. La Secretaría expedirá normas con fundamentos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento. La ley y el presente reglamento, con el propósito de establecer disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que eviten: número 1. Riesgos que pongan en peligro la vida, integridad física o salud de los trabajadores. Y número 2. Cambios adversos y sustancias en el ambiente laboral que afecten o puedan afectar la seguridad o salud de los trabajadores o provocar daños a las instalaciones, maquinaria, equipos y materiales en el centro de trabajo. Artículo 11. Los proyectos de normas deberán sustentarse en el análisis, el cual habrá de contener la explicación sucinta de los objetivos y finalidades de la norma, la descripción de las medidas propuestas, los costos y beneficios de las alternativas consideradas y la factibilidad técnica para la comprobación de su cumplimiento. El artículo número 12. Para la determinación del tipo de centro de trabajo se consideran los criterios rama industrial, comercial o de servicios, número de trabajadores, grado de riesgo u ubicación geográfica. El artículo 13. La Secretaría podrá realizar estudios e investigaciones en los centros de trabajo con el objeto de establecer las bases para la elaboración y actualización de las normas, así como para sustentar el costo-beneficio y factibilidad técnica de las mismas. Artículo 14. Cuando las normas prevean el empleo de tecnologías, procesos, equipos, procedimientos, mecanismos, métodos de prueba o materiales específicos, los patrones o sus representantes podrán solicitar por escrito autorización para utilizar medios alternativos mediante los cuales se dé cumplimiento a los objetivos y finalidades de las mismas. Las referidas solicitudes deben contener denominación o razón social del centro de trabajo, domicilio, copia y original o copia certificada para cotejo del poder notarial o del apoderado, especificación de la tecnología, proceso, equipo, procedimientos, mecanismos, método de prueba o material que se propone sustituir, descripción de la alternativa propuesta y la justificación. El artículo 15. La Secretaría deberá emitir la resolución que corresponda dentro de los 60 naturales siguientes a la recepción de la solicitud, previa opinión del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 16. La Secretaría establecerá en la norma de la materia los procedimientos o métodos de muestreo y determinación analítica de los contaminantes químicos del ambiente laboral que podrán utilizar los laboratorios de pruebas. Artículo 17. En el presente capítulo se establecen las disposiciones generales para la seguridad en el trabajo, que deberán observarse en las materias siguientes: edificios, locales, instalaciones y áreas de trabajo. Prevención y protección contra incendios, utilización de maquinaria, equipo y herramientas, manejo, transporte y almacenamiento de materiales, manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y conducción de vehículos motorizados. Las disposiciones de este capítulo se complementarán con las de carácter específico que contengan las normas que resulten aplicables. Artículo 18.
En relación con los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, ya sean temporales o permanentes, los patrones deberán: 1. Edificarlos conforme a las disposiciones reglamentarias en materia de construcción y las normas pertinentes. Asegurarse de que soporten las cargas fijas o móviles que corresponden a las actividades que en ellos se desarrollen. Disponer de espacios seguros y delimitados en las zonas de producción. Señalar las áreas donde existan riesgos. Proveer ventilación natural o artificial adecuada. Integrar y aplicar un programa específico para el mantenimiento de las instalaciones del centro de trabajo. Artículo 19. Para la prevención y protección contra incendios, los patrones deberán clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo de modo integral o por áreas específicas, contar con los medios de detección y equipos contra incendio, establecer y dar seguimiento a un programa de revisión a extintores, establecer y dar seguimiento a un programa de revisión a los medios de detección y equipos contra incendio. Artículo 20. Para la utilización de maquinaria, equipo y herramientas, los patrones deberán elaborar un estudio para analizar el riesgo a que están expuestos los trabajadores, contar con un programa específico para su revisión y mantenimiento, contar con los procedimientos para su operación y mantenimiento, instalar protectores y dispositivos de seguridad cuando así proceda, promover aspectos de tipo ergonómico en su uso. Artículo 21. Para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales, los patrones deberán contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria y equipos empleados, contar con los procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de dicha maquinaria y equipos, disponer de un código de señales o sistema de comunicación para los operadores y ayudantes involucrados en el manejo y transporte de materiales con maquinaria o equipo de evaluación. Artículo 22. Para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, los patrones deberán elaborar un análisis de riesgo sobre las sustancias químicas peligrosas que manejan, transporten o almacenan, contar con procedimientos para su manejo, transporte y almacenamiento, contar con un plan de atención a emergencias para caso de fuga, derrame, emanaciones o incendio, identificar los recipientes que las contengan y mantenerlos cerrados mientras los utilizan, almacenar las sustancias químicas peligrosas en recipientes específicos de materiales compatibles con la sustancia de que se trate. Artículo 23. Para la conducción de vehículos motorizados, los patrones deberán contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de dichos vehículos, instalar protectores y dispositivos de seguridad, verificar que sus conductores cuenten con las licencias y permisos expedidos por las autoridades competentes, aplicar exámenes toxicológicos a sus conductores, supervisar que su conducción se realice de acuerdo con la regulación que corresponda. Artículo 24. Para la realización de trabajos en altura, los patrones deberán contar con un análisis de riesgo de las áreas donde se llevarán a cabo dichos trabajos, establecer y dar seguimiento a un programa específico de revisión y mantenimiento a los sistemas o equipos utilizando para la realización de los mismos. Contar con instructivos manuales o procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados. Artículo 25. Para la realización de trabajos en espacios confinados, los patrones deberán elaborar un análisis de riesgo sobre actividades para desarrollar, contar con procedimientos de seguridad para las actividades a desarrollar y los equipos y herramientas por utilizar, y contar con procedimientos de muestreo para detectar atmósferas peligrosas o deficientes de oxígeno. El artículo 26 nos dice que para el funcionamiento de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor, los patrones deberán clasificar a dichos equipos instalados en el centro de trabajo con base en lo previsto en la norma de la materia, integrar un listado actualizado y conformar el expediente de los equipos instalados, elaborar y aplicar programas específicos para su revisión, mantenimiento y pruebas, y contar con los procedimientos para su operación, revisión, mantenimiento y pruebas. El artículo 27. Para el funcionamiento de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas que la norma así lo determine, los patrones deberán dar aviso por escrito a la Secretaría antes de la fecha de inicio de su puesta en operación, que dichos equipos cumplen con las condiciones de seguridad señaladas, junto con el dictamen de evaluación de la conformidad expedido por una unidad de verificación acreditada y aprobada conforme a las modalidades que dispone la norma respectiva. Artículo 28. Cuando se realice una alteración
o se reubiquen los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas, los patrones deberán dar aviso a la Secretaría que los mismos mantienen las condiciones de seguridad establecidas en la norma de la especialidad, antes de operar dichos equipos en los mismos términos y condiciones a que se refieren en el artículo anterior. Artículo 29. Para el control de la electricidad estática y prevenir los efectos de las descargas atmosféricas, los patrones deberán instalar sistemas de puestas a tierra y dispositivos o equipos para controlar la electricidad estática en instalaciones o procesos, colocar materiales antiestáticos o conductivos o dispositivos para drenar a tierra los corrientes que se hayan acumulado en el cuerpo del trabajador, instalar sistemas de pararrayos en las áreas donde se manejen o almacenen sustancias inflamables o explosivas. El artículo 30 dice: para la realización de las actividades de soldadura y corte, los patrones deben elaborar un análisis de riesgos de las actividades por desarrollar, elaborar un programa específico para su realización, contar con procedimientos de seguridad para dichas actividades y colocar señales, avisos de seguridad o barreras de protección cuando se realizan estas actividades. El artículo 31. Para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, los patrones deben contar con diagrama unifiliar actualizado en la instalación eléctrica y el cuadro general de cargas instaladas, determinar los riesgos a que están expuestos los trabajadores y contar con el plan de trabajo para la realización de dichas actividades. Capítulo 2. Artículo 32. En el presente capítulo se establecen las disposiciones generales para la salud en el trabajo que deberán observarse en los rubros siguientes: ruido, vibraciones, iluminación, radiaciones ionizantes, radiaciones electromagnéticas no ionizantes, condiciones térmicas elevadas o abatidas, presiones ambientales anormales, agentes químicos, agentes biológicos, factores de riesgo ergonómico y factores de riesgo psicosocial. El artículo 33 dice: con motivo de la exposición de los trabajadores al ruido que se genera en los centros de trabajo, los patrones deberán contar con un programa específico de la conservación de la audición del personal ocupacionalmente expuesto, realizar el reconocimiento del ruido en todas las áreas donde se haya trabajadores potencialmente expuestos, colocar señalamientos de uso obligatorio de equipo de protección personal auditivo en las áreas donde sea requerido. El artículo 34, con motivo de la exposición de los trabajadores a las vibraciones que se generen en el centro de trabajo, los patrones deberán contar con un programa específico para la prevención de alteraciones a la salud por la exposición a vibraciones, realizar el reconocimiento de las vibraciones en todas las áreas donde haya trabajadores potencialmente expuestos, evaluar los niveles de exposición a vibraciones, aplicar las medidas de control para evitar que el nivel de exposición a vibraciones supere los valores límite que procedan. El artículo 35, en relación con la iluminación del centro de trabajo, los patrones deben establecer y dar seguimiento a un programa específico de mantenimiento de luminarias y, en su caso, a los sistemas de iluminación de emergencia, disponer de sistemas de iluminación de emergencia en caso de ser necesario y efectuar el reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas y puestos de trabajo. El artículo 36. Para el uso, manejo, almacenamiento o transporte de fuentes de radiación ionizante, los patrones deben contar con un análisis de riesgo a que están expuestos los trabajadores, contar con el programa de seguridad y protección radiológica, el manual de seguridad y protección radiológica y el plan de atención a emergencias de seguridad radiológica. Adoptar las medidas de seguridad radiológica para el manejo de fuentes de radiación ionizante que señale el órgano regulador competente. Efectuar el reconocimiento de las áreas de centro de trabajo donde se ubican las fuentes de radiación ionizante. El artículo 37. Para aquellos centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes, los patrones deberán efectuar el reconocimiento de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes y colocar señalamientos de precaución y provisión en las zonas restringidas por la presencia de fuentes de radiaciones electromagnéticas no ionizantes. El artículo 38, con motivo de la exposición de los trabajadores a condiciones térmicas extremas elevadas o abatidas en el centro de trabajo, los patrones deberán efectuar el reconocimiento de las áreas y del personal ocupacionalmente expuesto a temperaturas extremas, colocar señalamientos de precaución, restringir el acceso a las áreas de exposición a temperaturas extremas, efectuar la evaluación de las áreas y del personal ocupacionalmente expuesto y aplicar las medidas de control pertinentes en las áreas y el control ocupacionalmente expuesto. Artículo 39. Con motivo de la exposición de los trabajadores a presiones ambientales anormales, los patrones deberán contar con el análisis de riesgos para el personal ocupacionalmente expuesto, emplear únicamente a trabajadores mayores de 18 años y que cuenten con el certificado médico requerido,
Adoptar las medidas que señala la norma correspondiente para la realización de actividades y presiones ambientales bajo tierra o de buceo a altas presiones. El artículo 40, con motivo de la exposición de los trabajadores a agentes químicos capaces de alterar su salud, los patrones deberán contar con un estudio de los contaminantes químicos del ambiente laboral, efectuar el reconocimiento de los contaminantes químicos, colocar señalamientos de precaución, obligación de producción en las áreas donde exista exposición a agentes químicos contaminantes. Artículo 41. Con motivo de la exposición de los trabajadores o agentes biológicos capaces de alterar su salud, los patrones deberán contar con un estudio de los contaminantes, efectuar el reconocimiento de los contaminantes biológicos del ambiente laboral y colocar señalamientos de precaución, controlar el acceso de trabajadores, materiales y objetos susceptibles de contaminación a zonas restringidas. Artículo 42. En relación a los factores de riesgo ergonómico del centro de trabajo, los patrones deberán contar con un análisis de factores de riesgo ergonómico, adoptar medidas preventivas para mitigar los factores de riesgo ergonómico en sus instalaciones, maquinaria, equipo o herramientas del centro de trabajo y practicar exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto. El artículo 43, respecto a los factores de riesgo psicosocial, los patrones deberán identificar y analizar los puestos de trabajo con riesgo psicosocial por la naturaleza de las funciones o el tipo de jornada laboral, adoptar las medidas preventivas pertinentes, practicar exámenes o evaluaciones clínicas al personal ocupacionalmente expuesto, informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Capítulo 3. Artículo 44. En el presente capítulo se establecen las disposiciones organizacionales para la seguridad y salud en el trabajo de carácter general que deberán observarse en los temas siguientes: comisiones de seguridad e higiene, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, servicios preventivos de medicina del trabajo, selección y uso del equipo de protección personal, empleo de señales de seguridad y salud en el trabajo e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Artículo 45. Respecto a la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, los patrones deberán construir e integrar al menos una comisión de seguridad e higiene en el centro de trabajo, designar a su representante o representantes, solicitar al sindicato o a los trabajadores, si no hubiera sindicato, la designación de sus representantes, proporcionar a la comisión de seguridad e higiene el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Artículo 46. La Secretaría, con la participación de los patrones y de los trabajadores o sus representantes, promoverá la constitución y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Artículo 47. La Comisión de Seguridad e Higiene deberá constituirse en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la fecha de inicio de operaciones del centro de trabajo. Artículo 48. Para la prestación de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, los patrones deben contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo elaborado de acuerdo con el anterior diagnóstico y instruir que se incorporen en el programa de seguridad y salud en el trabajo las acciones preventivas y correctivas para instrumentar cada riesgo identificado en el citado diagnóstico. Artículo 49. Para la prestación de los servicios preventivos de medicina del trabajo, los patrones deberán contar con servicios preventivos que podrán ser proporcionados de manera interna o externa, obtener la opinión de los servicios preventivos de medicina del trabajo de carácter interno sobre las acciones y programas para promover la salud de los trabajadores y prevenir las adicciones. Artículo 50. Los médicos de los servicios preventivos de medicina del trabajo estarán obligados a comunicar al patrón los resultados de los exámenes médicos en cuanto a la aptitud laboral de los trabajadores para reanudar su trabajo, después de un accidente de trabajo o al terminar la atención médica con pleno respeto a la confidencialidad que obliga la ética médica. Artículo 51. Para la selección y uso del equipo de protección personal, los patrones deberán efectuar la identificación y análisis de los riesgos a que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo o área, determinar el equipo de protección personal que deberán utilizar los trabajadores en función de los riesgos a que están expuestos, proporcionar el equipo de protección personal requerido con base en el número de personal ocupacionalmente expuesto. Artículo 52. En relación con el empleo de señales de seguridad y salud en el trabajo e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, los patrones deberán identificar mediante señales la ubicación de equipos o instalaciones de emergencia, la existencia de riesgos o peligros, identificar las fuentes de radiación ionizante y ubicar las señales de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores para los que están destinadas, y capacitar a los trabajadores
sobre el significado de los elementos de señalización. Artículo 53. Para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, los trabajadores deberán contar con las hojas de datos de seguridad en español para todas las sustancias químicas peligrosas que se utilizan en el centro de trabajo y ponerlas a disposición de los trabajadores. Informar al personal ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas peligrosas sobre los peligros y riesgos que están expuestos. Capacitar y adiestrar a los trabajadores que manejan sustancias químicas sobre el sistema de identificación y comunicación de peligros y riesgos. Artículo 54. Para la administración de la seguridad de los procesos y equipos críticos donde se manejan sustancias químicas peligrosas, los patrones deberán contar con un análisis de los riesgos asociados a cada uno de los procesos y equipos críticos donde se manejen sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores. Artículo 55. Para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, los patrones deberán definir políticas para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral. Realizar evaluaciones del entorno organizacional tratándose de centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. Difundir entre los trabajadores las políticas para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de violencia laboral. Los resultados de las evaluaciones del entorno organizacional, así como las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas y actos de violencia laboral. Título cuarto. Artículo 56. La Secretaría podrá emitir normas específicas para la seguridad y salud en el trabajo, en el caso de aquellas ramas o actividades económicas con características particulares que ameriten un tratamiento diferenciado o que tengan una mayor tasa de accidentes de trabajo, incapacidades o defunciones. Artículo 57. Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto proteger la integridad física y salud de las mujeres en estado de gestación o de lactancia y al producto de la concepción. Artículo 58. Se prohíbe asignar a mujeres en estado de gestación la realización de los siguientes donde esté expuesta a ruido o vibraciones que rebasen los límites de exposición, que se expongan a contaminantes del ambiente laboral que puedan afectar su salud o la de producto de la concepción. Artículo 59. Las mujeres que se desempeñen sus labores o realicen los trabajos a que alude el artículo anterior deberán informar al patrón que se encuentren en estado de gestación inmediatamente después de que tengan conocimiento del hecho, a fin de que éste las reubique temporalmente en otras actividades que no sean peligrosas o insalubres. Artículo 60. No se deberá utilizar el trabajo de mujeres en estado de lactancia en labores en que exista exposición a sustancias químicas peligrosas capaces de actuar sobre la vida y salud del lactante o de interrumpir dicho proceso. Capítulo segundo. Artículo 61. Las disposiciones en este capítulo tienen por objeto proteger la integridad física y la salud de las personas trabajadoras menores de edad, a que se refiere el título quinto bis de la ley. Artículo 62. En los términos del artículo 176 de la ley, se prohíbe asignar a personas trabajadoras menores de edad la realización de los siguientes, en los cuales se exponga a ruidos, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, infrarrojas o ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas a presiones ambientales anormales, que impliquen el manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas, nocturnas o industriales, donde se exponga el contacto con fauna peligrosa o flora nociva, que demanden esfuerzo físico moderado y pesado, cargas superiores a los 7 kilogramos, posturas forzadas o con movimientos repetitivos por periodos prolongados que alteren su sistema musculoesquelético. El artículo 63 nos indica que los patrones deberán observar las obligaciones correspondientes al trabajo de personas menores de edad en materia de seguridad y salud del trabajo conforme a las disposiciones de la ley. Capítulo 3. Artículo 64. Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto proteger la integridad física y la salud de los trabajadores con discapacidad. Artículo 65. En los centros de trabajo donde laboren trabajadores con discapacidad, los patrones deberán realizar el análisis de riesgo para determinar la compatibilidad del puesto de trabajo ocupado por trabajadores con discapacidad y considerar en el programa de seguridad y salud en el trabajo las acciones preventivas y correctivas por instrumentar para la prevención de riesgos a trabajadores con discapacidad.
Artículo 66. Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto proteger la integridad física y salud de los trabajadores del campo. Artículo 67. Para la ejecución de las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, los patrones deberán hacer del conocimiento de los trabajadores las instrucciones de seguridad para las actividades que desarrollen en su idioma, lengua o dialecto o a través de medios gráficos o pictogramas. Suministrar elementos protectores y líquidos hidratantes al personal ocupacionalmente expuesto a la radiación solar y proveer servicios provisionales de agua potable y sanitarios en el lugar donde desarrollen sus actividades. Capítulo 5, artículo 68. La Secretaría orientará a los centros de trabajo sobre las acciones y programas para la promoción de la salud y la prevención de adicciones, que habrán de incorporarse en el programa de seguridad y salud en el trabajo. Para tales efectos, se emitirá y mantendrá actualizada la guía de recomendaciones para la promoción de la salud y la prevención de adicciones en los centros de trabajo. Artículo 69. Las acciones para la promoción de la salud y la prevención de las adicciones que se impulsen en los centros de trabajo habrán de desarrollarse bajo los principios rectores siguientes. Ser consideradas como parte de una estrategia integral de seguridad y salud. Tender a la reducción de los factores de riesgo y fortalecer las acciones para modificar estilos de vida que puedan afectar la salud de los trabajadores. Ser universales, equitativas y otorgarse con calidad de conformidad con las diferentes necesidades de los trabajadores a lo largo de su ciclo de vida laboral. Artículo 70. Las acciones contenidas en la guía de recomendaciones para la promoción de la salud y la prevención de adicciones en los centros de trabajo serán indicadas, por lo que cada centro de trabajo, según su actividad, escala económica, grado de riesgo, disponibilidad de espacio y ubicación geográfica, deberá adaptarla y aplicarla para contribuir a la promoción de la salud y la prevención de las adicciones. Título quinto, artículo 71. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 513 de la ley, la Secretaría, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo. Artículo 72. Las enfermedades de trabajo se clasificarán en los grupos siguientes: enfermedades infecciosas y parasitarias, cánceres de origen laboral, enfermedades del sistema circulatorio de la sangre y órganos hematopoyéticos, trastornos mentales, enfermedades del sistema respiratorio, del sistema digestivo, de la piel y tejidos subcutáneos, del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, e intoxicaciones, enfermedades del ojo y del oído, y endocrinología y genitourinarias. Artículo 73. La tabla de enfermedades de trabajo deberá contener los datos de identificación de enfermedad, su nombre y código, con base en la clasificación internacional de enfermedades vigente, los agentes físico-químicos o biológicos o aquellos factores de riesgo ergonómico o psicosocial que se relacionan con el trabajo y pueden causar la enfermedad, y las actividades económicas y puestos de trabajo expuestos a los agentes o factores mencionados. El artículo 74 dice que la tabla de evaluación de las incapacidades permanentes deberá contener la parte aparato o sistema del cuerpo afectado, las secuelas del accidente o enfermedad de trabajo y el porcentaje de incapacidad que resulte aplicable por cada tipo de padecimiento. Artículo 75. Las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes serán sujeto de investigación y estudio a efecto de incorporar las enfermedades existentes o nuevas que se sustenten por su relación con el trabajo y la afectación de la salud del trabajador. Los trabajadores que se determinen se encuentran también expuestos por el tipo de actividad y la afectación a su salud. Los elementos cíclicos y de laboratorio más recientes para la elaboración del diagnóstico y la evaluación de enfermedades de trabajo. Capítulo segundo, artículo 76. Los patrones deberán dar aviso a la Secretaría por escrito o en forma electrónica de los accidentes de trabajo que ocurran dentro de las 72 horas siguientes, conforme a lo que establece el artículo 504, fracción 5 de la ley. Dicho aviso podrá ser realizado por el trabajador ante la institución pública de seguridad social a la cual estuviese afiliado. Artículo 77. Los patrones, tan pronto tengan conocimiento de la muerte de un trabajador por riesgo de trabajo, deberán dar aviso a la Secretaría por escrito o en forma electrónica, de acuerdo con lo que determina el artículo 504, fracción 6 de la ley. Artículo 78. Las instituciones públicas de seguridad social deberán informar a la Secretaría en forma electrónica
sobre las enfermedades de trabajo de que tengan conocimiento con motivo de la atención médica que brindan a los trabajadores asegurados. Artículo 79. La Secretaría, a través de la Dirección General de Investigación y Estadística del Trabajo, llevará la estadística nacional sobre los accidentes y enfermedades de trabajo, de conformidad con los lineamientos generales que en esta materia establezca el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Título sexto, artículo 80. La Secretaría pondrá a disposición de los interesados cursos multimedia que faciliten el conocimiento de las normas y disminuyan los costos asociados con su difusión, capacitación y aplicación. Artículo 81. La Secretaría pondrá a disposición de los sujetos obligados los módulos informáticos siguientes: asistente para la identificación de las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo, asesoría para la inauguración de sistemas de administración en seguridad y salud del trabajo, evaluación del funcionamiento de sistemas de administración en seguridad y salud en el trabajo, evaluación del cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo, elaboración de programas, identificación y control del equipo de protección personal, reconocimiento, evaluación y control. Posibilita la identificación, medición y adopción de las medidas de control pertinentes. Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. Seguimiento a la salud de los trabajadores, registros administrativos. Capítulo segundo, artículo 82. El programa de la autogestión en seguridad y salud en el trabajo constituye una acción promocional de la Secretaría que tiene por objeto impulsar que las empresas instauren y operen sistemas de administración en seguridad y salud del trabajo. Artículo 83. El programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo estará abierto a cualquier tipo de centro de trabajo con prioridad para aquellas actividades económicas de alto riesgo. Los patrones podrán incorporar de manera voluntaria sus centros de trabajo al programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo. Artículo 84. La Secretaría expedirá los lineamientos generales de operación del programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo, los cuales deberán prever lo siguiente: el trámite y requisito para incorporar a los centros de trabajo el programa de autogestión en seguridad y salud, los tipos de reconocimiento por otorgar, los criterios y parámetros de acuerdo con los cuales se otorgarán y los criterios para permanecer incorporados en el programa de autogestión. Artículo 85. La Secretaría dará de baja en forma temporal del programa de autogestión a los centros de trabajo por las causas siguientes: se genere una explosión, incendio, derrame de productos químicos o cualquier otro siniestro, ocurran accidentes de trabajo graves con incapacidad permanente o de función, y se presenten quejas fundadas por parte de la Comisión de Seguridad e Higiene, de los representantes sindicales o de los trabajadores. Artículo 86. La Secretaría dará de baja de manera definitiva del programa de autogestión en seguridad en los centros de trabajo cuando incumplan las medidas dictadas por la autoridad laboral, derivadas de las inspecciones extraordinarias en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando no acrediten las evaluaciones integrales ni obtengan los reconocimientos correspondientes, cuando lo soliciten por escrito o concluyan sus actividades. Título séptimo, artículo 87. La Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objeto coadyuvar en el diseño de la política nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, proponer reformas y adiciones al presente reglamento y a las normas, así como estudiar y recomendar medidas preventivas para abatir los riesgos en el centro de trabajo. Artículo 88. La Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud estará integrada por 2 representantes de la Secretaría, siendo 2 representantes de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Artículo 89. La Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá a su cargo coadyuvar en la formulación de la política nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, definir las estrategias para propiciar que los centros de trabajo cuenten con las condiciones de seguridad y salud, emitir opinión sobre los anteproyectos de normas cuando así se solicite por la Secretaría, proponer a la Secretaría proyectos de reformas y adiciones reglamentarias en la materia, analizar y opinar las propuestas de anteproyectos de normas que formulen las comisiones consultivas estatales y del Distrito Federal de Seguridad y Salud. Artículo 90. La Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Las primeras serán convocadas por el presidente y las extraordinarias podrán ser convocadas por el presidente o a petición de al menos 3 de sus integrantes. Artículo 91. La Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
podrá constituir subcomisiones y grupos de trabajo para el desarrollo de las funciones que tienen encomendadas. Los trabajos de las subcomisiones y grupos de trabajo serán presididos por servidores públicos de la Secretaría. Artículo 92. La Secretaría podrá, en su disposición del público en general, en su página web, un portal electrónico con la información sobre los integrantes de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y en el Trabajo, su reglamento interior, el programa anual de actividades y sus avances, los diagnósticos de estudios y propuestas efectuados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Capítulo segundo. Artículo 93. En las comisiones consultivas estatales y del Distrito Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, a que se refiere el artículo 512-B de la ley, participarán sendos representantes de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al menos por 3 representantes de las organizaciones de trabajadores e igual número de representantes de las organizaciones de patrones. Artículo 94. La Secretaría establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para recibir de las comisiones consultivas estatales y del Distrito Federal las propuestas sobre coadyuvar en la formulación de la política estatal en materia de seguridad y salud, definir las estrategias para propiciar que los centros de trabajo cuenten con condiciones de seguridad y salud que permitan prevenir riesgos, proponer los anteproyectos de normas que juzguen convenientes, así como la modificación o cancelación de las que estén en vigor. El artículo 95. Los delegados federales del trabajo de la Secretaría que realicen las funciones de secretarios técnicos de las comisiones consultivas estatales y del Distrito Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo pondrán a disposición del público en general, en el portal electrónico respectivo de la página web de la Secretaría, la información sobre los integrantes de las comisiones consultivas estatales y del Distrito Federal, sus reglamentos interiores, los programas anuales de actividades y sus avances, los diagnósticos, estudios y propuestas efectuados en materia de seguridad y salud, las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebren, los asuntos que se aborden en las mismas con su siguiente respaldo documental, entre otros aspectos. Capítulo 3. Artículo 96. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano facultado para la elaboración de los proyectos de normas y la promoción de su cumplimiento. El artículo 97 dice: el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo estará integrado por un representante de la Secretaría, que fungirá como presidente de la misma, un secretario técnico, que será designado por el presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, por un representante de las Secretarías de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía y de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, serán integrantes del comité 4 representantes de las organizaciones de trabajadores e igual número de representantes de las organizaciones de patrones que determinen sus lineamientos generales de operación. Artículo 98. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá a su cargo contribuir a la integración y ejecución del Programa Nacional de Normalización, revisar las normas con motivo de la conducción de su periodo quincenal, proponer a la Secretaría la expedición de normas y elaborar, revisar, en su caso, aprobar los proyectos de normas. Artículo 99. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo celebrará sesiones ordinarias o extraordinarias, las que serán convocadas por el secretario técnico. El artículo 100. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo podrá integrar grupos de trabajo a fin de elaborar anteproyectos relativos a la creación o modificación de normas, revisar los comentarios que reciba de los proyectos que se publiquen para la consulta pública y proponer las respuestas que correspondan. Título 8. Artículo 101. La Secretaría, a través de la Autoridad Laboral, tendrá a su cargo la inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo contenidas en el presente reglamento y en las normas. La Secretaría podrá cumplir con lo previsto en el párrafo anterior, podrá solicitar auxilio a las autoridades laborales de las entidades federativas en términos del artículo 512-F de la ley. Artículo 102. La Secretaría suscribirá convenios de colaboración con aquellas dependencias e instituciones públicas de la Administración Pública Federal que tengan facultades en materias específicas que incidan también en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, en el marco de las atribuciones que les confieren las leyes aplicables a efecto de uniformar criterios, intercambiar experiencias e información y ejecutar programas conjuntos de inspección. Artículo 103.
Cuando la Secretaría detecte el incumplimiento por parte de los patrones de disposiciones jurídicas en materias específicas que incidan también en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, cuya aplicación y vigilancia competa a otras dependencias e instituciones públicas, lo notificará a estas para los efectos jurídicos procedentes. Artículo 104. La función de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo se realizará en los términos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Reglamento General de Inspección del Trabajo y aplicación de sanciones y este reglamento. Capítulo segundo. Artículo 105. La evaluación de la conformidad con las normas podrá realizarse por conducto de organismos privados. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Secretaría para realizar vistas de inspección de conformidad con la ley. Artículo 106. La aprobación de organismos privados se efectuará por parte de la Secretaría con base en lo que determina la Ley Federal sobre Meteorología y Normalización y su reglamento presente. Los lineamientos que sobre el particular emita la Secretaría. Artículo 107. Las unidades de verificación solamente podrán emitir dictámenes sobre la norma o normas respecto con las cuales cuenten con la aprobación de la Secretaría. Cuando para comprobar el cumplimiento con una norma se requieran mediciones y pruebas de laboratorio, la evaluación correspondiente se efectuará únicamente en laboratorios acreditados y aprobados. Artículo 108. La evaluación de la conformidad de los aspectos que a continuación se precisan será realizada por organismos privados de acuerdo con lo que dispone el artículo 68 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Las condiciones de seguridad de los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas, de conformidad con las modalidades establecidas en la norma de especialidad y la evaluación de los contaminantes físicos, químicos y biológicos del ambiente laboral. Artículo 109. Los dictámenes e informes de resultados y certificados de cumplimientos emitidos por las unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación acreditados y aprobados, respectivamente, serán reconocidos por la autoridad laboral, mediante el número de registro que la Secretaría hará constar en ellos, en forma previa a su entrega por parte del organismo privado a quien haya contratado sus servicios para la evaluación de la conformidad de las normas. Artículo 110. La evaluación de la conformidad con las normas por parte de los organismos privados se sujetará a lo establecido en el procedimiento para la evaluación de la conformidad de las normas expedidas por la Secretaría, así como los procedimientos para la evaluación de la conformidad contenidos en las normas para las cuales fueron aprobados. Artículo 111. La Secretaría podrá practicar visitas de evaluación a organismos privados previa notificación de la orden de visita correspondiente junto con el plan de evaluación a efecto de constatar que cumplen con las disposiciones de la Ley Federal sobre la Metrología y Normalización y su reglamento. Artículo 112. La Secretaría podrá suspender en forma parcial o total la aprobación de los organismos privados para evaluar la conformidad de las normas conforme a lo determinado por la ley. La suspensión será parcial cuando aplique sobre alguna de las normas, el alcance de estas y o el personal o expertos contenidos en la aprobación y total cuando se interrumpa de manera íntegra la aprobación otorgada al organismo privado. Artículo 113. La Secretaría podrá revocar en forma parcial o total la aprobación de los organismos privados para evaluar la conformidad de las normas de acuerdo con lo que señala la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. La revocación de la aprobación conlleva la prohibición de ejercer las actividades que se hubiesen aprobado, así como de utilizar cualquier tipo de información o símbolo referente a la misma. Título noveno. En el título noveno, el artículo 114, las violaciones a los preceptos de este reglamento y de las normas serán sancionadas administrativamente por la Secretaría sin perjuicio de las sanciones que proceda a aplicar en términos de la ley u otras disposiciones legales o reglamentarias. El artículo 115 se impondrá multa de 50 a 100 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al patrón que no se acredite. En el 116 se impondrá multa de 50 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente. En el artículo 117 de 250 a 5.000 veces el salario mínimo federal del diario vigente. El artículo 118 se impondrá de 50 a 2.000 veces el salario mínimo general del diario vigente. El 119 se impondrá de 50 a 3.000 veces. El 120 de 250 a 5.000 veces.
el 121 de 50 a 2.500 veces, el 122 de 250 a 2.500 veces, el 123 de 250 a 2.500 veces, el 124 de 250 a 5.000 veces. Esto al patrón que no permita el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia por parte de la autoridad laboral para cerciorarse del cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo que dispone el artículo 7, fracción onceava del presente reglamento. El artículo 125, para la imposición de las sanciones señaladas en este título, se tomarán en cuenta lo siguiente: el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, la gravedad de la infracción de acuerdo con el tipo de riesgo que conlleva la omisión del cumplimiento de las obligaciones que determine este reglamento y las normas que correspondan, los daños que se hubiera podido o producir, la capacidad económica del infractor y la reincidencia del infractor. Para efectos de la fracción quinta, se entiende por reincidencia cada una de las subsecuentes infracciones a uno mismo precepto, cometidas dentro de los 2 años siguientes a la fecha del acta en la que se hizo constar la infracción presente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. El artículo 126. Las sanciones que se hayan impuesto al patrón en los términos de los artículos anteriores se duplicarán si éste no acredita que las irregularidades que lo motivaron fueron subsanadas en el plazo que se le haya señalado, sin perjuicio de que la Secretaría proceda en los términos del artículo 512-D de la ley. Y eso fue todo, un resumen de la ley, que es en general el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias.